Hoxe temos a sorte de ter entre nós alguén que foi un premio Nobel cando a maioría da xente está a madurar na súa carreira científica, a súa vida persoal. Hai 34 anos que o profesor Tim obtivo o Premio Nobel de Física. Obtivo os 40 anos por descubrir unha partícula esencial. Fixo un descubrimento que revolucionou no seu tempo a física de partículas. E obtivo, a diferencia de moitos dos receptores do Premio Nobel de sempre, os 2 anos do seu descubrimento. Ás veces, o Premio Nobel están a recibirlo xente despois de 20, 30 anos do traballo que é recoñecido por o valor, por a trascendencia, mesmo por a aplicación que se conseguiu do mismo. Por lo tanto, é unha persoa, como non pode ser de outro feito, e como temos sorte de comprobar durante os últimos anos a través do programa Conciencia, excepcional. E por esa razón, pois, decía que temos a honra, temos o placer, temos a sorte de que comparta estes tempos, que dependerá moito tamén da audiencia e das preguntas que podan surxir da súa presentación connosco. Acompáñame aquí na mesa hoxe o profesor Bernardo Adeba, que será o presentador da conferencia, da persoa do profesor Tim, que a fala naturalmente en inglés. Non temos que facer esforzos co chinés todavía, pero sí que poderá chegar un día que así sexa. Despois, pois, quen é a alma mater deste programa Conciencia, o profesor Jorge Mira, que será quen presente dun xeito moito máis riguroso que estou a facer eu, pois o tema é mesmo o que a propia conferencia. E nada máis, a continuación, pois ten a palabra don Jorge Mira, que é o director do programa Conciencia. Grazas, reitor. Ola, querido público. Moitos dos que estades aquí posiblemente xa sexades habituais do programa Conciencia, e sabedes que hoxe remata o programa estándar de Premios Nobel, con invitado do que xa iremos falando nestes minutos iniciais. Simplemente indicarvos que o programa este ano pois, foi un auténtico éxito, igual é porque era non se acobeu. E quero aproveitar para lembrar tamén que o programa remata definitivamente a semana que ven coa entrega do Premio Fonseca 2010 de Comunicación da Ciencia, un premio que malia ser, bueno, pois algo cunha trayectoria de 3 anos, está plenamente consolidado, e como moitos dos asistentes xa saberedes, este ano concédese a Sir David Attenborough, que, como ben sendo habitual, pronunciará no curso da ceremonia de entrega unha conferencia xusto dentro dunha semana no Auditorio de Galicia. O Auditorio de Galicia, non o confundades co Palacio de Congresos de Galicia. O Auditorio de Galicia está no Campus Norte, ese edificio que está cerca dun bonito lago artificial, porque hai xente que me pregunta, se confunde. E, bueno, vai ser un acto, como sabedes, sempre moi entrañable e moi importante. Bueno, volvemos ao noso convidado de hoxe. É unha persoa moi brillante, iso xa é evidente, pero algo que compre salientar del é que ten discípulos ou antigos colaboradores nesta universidade. Por exemplo, o profesor Ignacio Durán Escribano e o profesor Bernardo Adeba. Ambos os dous son elite desta universidade
é o padriño, e o profesor Bernardo Deva, que eu creo que non me podo arriscarme a dicilo, un dos líderes españois do CERN, unha persoa que lidera ciencia da máis punteira no noso país, na nosa universidade. Creo que o profesor Tim está bastante contento de ter un discípulo tan aventaxado como él. Bueno, eu quero agradecerlle a Bernardo a labor de intermediación que fixo para esta operación. Non foi difícil, posto que o profesor Tim está inmerso agora mesmo en cousas bastante importantes, como poderedes ver. Ele se confesaba a un medio que é a primeira vez que escapa do seu experimento para ir a outro lado. É dicir, as viaxes que fixo hasta agora foron polo seu experimento, pero esta é a primeira vez que se escapa en 10 anos para un acto que non é algo vinculado ao experimento a mes. Co cal, dá un pouco a idea, bueno, pois da bondade do profesor Tim e, dende logo, da capacidade atractora do padriño, que, bueno, sempre é algo que indica cousas. Lóxicamente, neste final, neste epílogo do programa Conciencia, teño que agradecerlle, lóxicamente, ao Consorcio de Santiago, que gran motor, xunto coa Universidade, desta acción, a que este ano especial se uniu tamén o programa Xacobeo, e tamén a tantas e tantas persoas e tantos voluntarios, desde as oficinas de prensa, a oficina de congresos, e mesmo os responsables das páxinas de Facebook e Twenty, que tanto están a mobilizar este programa. Bueno, vou a rematar xa. A continuación de min, o profesor Bernardo Deva fará unha escolma da trayectoria do profesor Tim, pero quería facer unha paréntese para decirle ao profesor Tim que a Facultade de Física estáse renovando últimamente con xente nova, e xente que está tendo un impulse pois bastante bonito. E entre ese impulse hai unha iniciativa que é a Asociación Isaac Newton, unha asociación que se creou fai 20 e pico anos, que morreu, pero agora volve a renacer, resucita. E esta nova asociación quiso distinguir ao profesor Tim cunha mención honorífica, cunha condición de membro de honor, que creo que o seu presidente lle vai a entregar, ou unha delegación da presidencia lle vai a entregar. Por favor, subide aquí un momentiño. Muchas gracias por poder estar aquí, poder asistir ante una personalidad tan notable en el mundo científico. Efectivamente, la Asociación Isaac Newton acaba de renacer con bastante ilusión, de eso puedo dar cuenta el claustro de profesores, me consta. Bueno, estamos aquí pues para hacer miembro de honor al señor Samuel Tim. Es nuestro primer premio Nobel, así que será el primer miembro honorario, con una numeración especial H/001. Y hemos traído el libro de honor pues, para que firme y si nos puede hacer una pequeña dedicatoria. Despois deste bonito e importante acto, sobre todo para a xente nova que o recordará, doulle paso ao profesor Bernardo Deva. Bernardo, reitero o agradecemento por a tua colaboración. Muchas gracias. No sé si puedes poner mis transparencias. Pues muchísimas gracias. Es para mí un enorme placer presentar a uno de los científicos más grandes que conozco, sin duda, que es el profesor Tim. Tim nació en los Estados Unidos, en Michigan, en 1936.
Sin embargo, vivió en China hasta los 20 años, hijo de padres chinos relacionados con el mundo universitario. Viaja a los Estados Unidos en 1956 para iniciar sus estudios en física, también ingeniería, y donde obtiene su doctorado con Larry Jones y Martin Perl en 1962, el segundo también premio Nobel de Física más tarde. Su primer descubrimiento lo hace justo después de terminar su tesis doctoral y es el descubrimiento del antideuterón que realiza con Leo Lederman en 1965. Lederman también premio Nobel de Física más tarde. En 1974 realiza Ting su famoso experimento de protón-berilio, en donde se descubre la partícula J-psi, que provoca una verdadera revolución en la física de las partículas debido a su muy larga vida media, que la teoría no pudo entender en aquel momento y que no tenía ninguna predicción teórica. El trabajo le fue reconocido junto a Barton Richter por ser pionero en el descubrimiento de esta partícula elemental de nuevo tipo. El profesor Ting es profesor en el MIT, profesor del Instituto Thomas Dudley del MIT desde 1977. En su discurso de premio Nobel, Ting discrepó del dicho chino de que aquel que trabaja con su mente gobierna sobre aquel que trabaja con sus manos. Y enfatizó que la ciencia natural en general, y muy en particular la física, no es tal ciencia sin el trabajo experimental. Y a juzgar por lo que nos ha contado esta mañana en la Facultad de Físicas, pues me consta que no ha cambiado de parecer respecto a esto hasta la actualidad. Me gustaría reflexionar cuánto se tiende a desconocer este principio, no solo en China, sino también en nuestro país. En torno a 1977 realiza un importante experimento de dimones en el acelerador ISR del CERN, y en la primera mitad de los años 80 realiza un experimento clave en la física de partículas, el Mark-J, del que hablaré dos palabras después, en que yo tuve ocasión de trabajar con él, y también en el experimento L3, que luego dirigió en el CERN a partir de 1984. Desde 1994, en que propuso este experimento, dirige el experimento espacial de AMS, del que va a hablar a continuación. Dejadme decir dos palabras sobre los dos experimentos en que yo tuve la oportunidad de trabajar con él. En el Mark-J, Ting nos invitó en 1981 a un grupo de físicos españoles dirigidos por Juan Antonio Rubio Rodríguez, fallecido el año pasado, y nos dio la oportunidad de trabajar en lo que en aquel momento era la mayor máquina en el mundo de aniquilación electrón-positrón. El experimento, que se instaló en unos pocos meses, fue un éxito completo, sobre todo por dos hitos importantes. En primer lugar, se encontró la señal esperada de la teoría de unificación entre el electromagnetismo y la interacción débil de Weinberg y Salam. Y en segundo lugar, se descubrió el gluón, una partícula real que producía chorros de hadrones. Sin embargo, aquella máquina había sido diseñada para otra cosa. Había sido diseñada para descubrir el quark top, que la naturaleza no quiso que estuviese allí. Yo, como joven físico que trabajé con Ting en aquel experimento, me pareció aquello una escuela de física verdaderamente incomparable, y pude conocer cómo Ting apoyó y como apoya en la actualidad enormemente el trabajo de los físicos jóvenes. Allí se establecieron, creo que no exagero decir que en aquella máquina se establecieron dos de los pilares fundamentales de lo que hoy día llamamos modelo estándar, a saber, la unificación electrodébil y la cromodinámica cuántica. En 1983, Ting juega un papel importante en la reentrada de España en el CERN. Y en el experimento dirigido por él, hace una propuesta para uno de los experimentos del colisionador del CERN, el mismo que actualmente está en el LHC, con la misma obra civil. Hace una propuesta para el experimento L3 desde sus cuarteles generales de Hamburgo, en la cual tuve la ocasión de humildemente participar en esa propuesta,
que fue un éxito rotundo en el CERN y que condujo a la aprobación de este gran experimento. Bajo la dirección de Ting, el experimento en el CERN fue un nuevo éxito, y se pudo ver allí, digamos, las cualidades beneficiosas que tiene para este tipo de colaboraciones internacionales la de un liderazgo inspirador y decisivo, que resulta ser una clave en muchas de estas grandes empresas internacionales. Paralelo éxito tuvo en el CERN otro premio Nobel, Jack Steinberger, en el experimento Aleph. Los grupos españoles experimentales tuvieron una ocasión importante con el inicio de esta máquina en el CERN, de LED, y aprovecharon bien su oportunidad, y pasaron a hacer tareas de relevancia en el dominio instrumental. Como en Petra, en la máquina anterior que he dicho en Mar-J, el objetivo del acelerador del CERN no era los descubrimientos que se hicieron no eran exactamente los que estaban previstos. Aquella máquina se había diseñado para encontrar el bosón de Higgs. Sin embargo, esto no se encontró. No fue debido a la, digamos, falta de competencia de los físicos que estábamos allí, sino que la naturaleza no quiso que esta partícula estuviese allí. Sin embargo, en ese experimento se supo que solo hay 3 familias de neutrinos ligeros y algunas otras cosas técnicas relevantes más. Voy a mostrar aquí alguna foto antes de terminar. Estos son algunos de los físicos jóvenes que Ting invitó a participar en su experimento en 1982. Varios de ellos españoles. El tiempo pasa para todos, sin duda. Aquí tenéis otra foto de Ting, en la cual esta vez se encuentra con sus iguales. Aquí todos, esta la hice yo con mi propia cámara. Me invitó Ting en aquella época a una charla de premios Nobel de física en el sur de Alemania, en la ciudad de Lindau, y aquí podéis verle rodeado de una serie de premios Nobel de física. Los introducidos a la física pueden encontrar en esta foto a Dirac, a Wigner y a Schwinger. También a James Cronin, que fue invitado en este ciclo de conferencias. Y finalmente quiero enseñar ahora una fotografía en la que el propio Ting fue el fotógrafo esta vez, que nos hizo a sus colaboradores españoles cuando llegamos a Hamburgo en el año 1981. Muy bien, pues simplemente quería también resaltar, Ting va a hablar en su charla del experimento espacial importantísimo de AMS, cuyo interés es estudiar y buscar los restos que pueden quedar en el universo de antimateria. Sabemos que en el origen del universo debió haber 2 universos, de materia y de antimateria, y no sabemos muy bien cómo es que permaneció uno de los dos, o si acaso está todavía en el espacio los restos del universo de antimateria que con seguridad existió en la explosión inicial. Nuestro grupo experimental de la Universidad de Santiago tenemos también gran interés en la antimateria y queremos estudiar las diferencias que observamos entre materia y antimateria en el acelerador con gran precisión. Y en última instancia los objetivos no son distintos. En ambos casos pretendemos saber qué ocurrió en esa desaparición, o quizá no desaparición del todo, del universo de antimateria primitivo. Y como ambos experimentos van a tomar datos en los próximos años, también el colisionador del CERN, pues podremos saber lo que la naturaleza nos depara en este aspecto profundamente desconocido de la física. Y nada más, gracias por vuestra atención. Good evening. It is a great honor for me to be here
It's too bad I do not speak Spanish. In the United States, if you want to enter into politics, you really have to speak Spanish. But I'm not in politics. The rector and Bernardo and Jorge was mentioning I was born in Michigan and graduated from the University of Michigan. University of Michigan is perhaps not the best school in physics, but during my time was definitely the best school for football. In my 6 years at the University of Michigan, it was considered very fast because I graduated from high school, and then from high school to PhD, only 6 years. De que acabé la secundaria hasta que acabé el doctorado, pasaron 6 años y aprendí muy poco de física, aprendí mucho sobre fútbol americano, sin embargo. Entonces le debo la mayor parte de mi educación a el momento en el que llegué al CERN. Cuando conocí a Juan Antonio Rubio por primera vez, me presentó a un grupo de físicos españoles que iban a trabajar conmigo. Esto sucedió hace unos casi 30 años. Y recuerdo a Juan Antonio, recuerdo que me mencionó a Bernardo Adeba, que en aquel momento era muy joven, pero tenía una habilidad excepcional. Como usted ha recordado en esta conversación, el tiempo pasa, ya han pasado 30 años. Durante estos 30 años, la colaboración ha tenido mucho éxito debido al liderazgo persistente de Manuel Aguiar, y gracias a su esfuerzo seguimos teniendo una colaboración muy exitosa. El experimento que voy a describirles no podría haberse realizado sin el esfuerzo de Manuel Argalas. Esta es la única diapositiva en español. Me gustaría presentarles este experimento en la Estación Espacial Internacional, que tiene muchas contribuciones hispanas. La Estación Espacial Internacional va desde este punto a este punto, tiene 110 metros, de aquí a aquí tiene 80 metros. Por lo tanto, es como 3 estadios de fútbol. El coste total es de más de 100.000 millones de dólares. Es el esfuerzo de ingeniería más grande y más importante del siglo XX. Y este es el único experimento, el experimento de la AMS. Entonces voy a empezar mencionando la historia de las partículas elementales. Casi hace 2000 años pensábamos que la tierra, el aire, el agua y el fuego eran los elementos más elementales, y luego más tarde aprendimos sobre el azufre, la sal y el mercurio. Más tarde obtuvimos la tabla periódica de los elementos. Aprendimos que los elementos elementales no son 7, sino que llegan a ser 50 o 60. En los años 60 vimos que había muchos núcleos y que eran los elementos principales de la naturaleza. Y a finales de los 60 y a principios de los 70 aprendimos que había una serie de partículas elementales en la naturaleza, y ahora creemos que hay 6 quarks y leptones, y que son los elementos más básicos de la naturaleza. Por lo tanto, en la física no hay nada constante.
siempre se producen cambios a lo largo del tiempo. El desarrollo de los aceleradores empezaron en el año 1612 porque Galileo hizo el primer experimento de este tipo. Este acelerador todavía existe y no costó mucho, pero quizás ha hecho el trabajo más importante en física. Y ahora el acelerador más grande del mundo tiene esta energía y busca estudiar los bloques de construcción fundamentales de la naturaleza. Mi colaboración con los españoles se produjo en Hamburgo, empezó en Hamburgo, y tenemos un positrón que entra en el acelerador. Aquí tenemos un imán que se centra en el positrón. Aquí tenemos la curvatura y la aceleración. Y al mismo tiempo, aquí tenemos el camino opuesto, pero aquí es donde se produce la colisión del positrón y el electrón. Como ya se ha mencionado, nuestro trabajo importante fue realizado por nosotros y fue la primera observación de la partícula Z0, que es la partícula que lleva la fuerza débil. Y mis colaboradores hicieron los análisis más importantes. Aquí tenemos un positrón y un electrón y en lugar de pasar por un rayo de luz, pasa por esta zona virtual Z0. Y aquí se produce M más y M menos, no será simétrico, sino que tendremos una desviación de la simetría. Y este fue un trabajo muy, muy importante realizado por el grupo español. El segundo experimento en el colisionador de positrón-electrón grande de 27 kilómetros, se llama L3. Este experimento duró muchos años y hubo colaboradores de muchos países. Por cierto, yo vivo aquí. Y entonces los españoles hicieron las contribuciones principales en la construcción de este nuevo detector. La contribución española en la construcción del detector de muones L3 fue dirigida por estas personas, especialmente por Manuel Aguilar. Y este detector de muones de precisión tiene 1000 metros cúbicos y tiene un cableado de 250.000 y tiene una precisión de 17 micrómetros. La construcción fue realizada en Estados Unidos y en España. Este es el detector, que es un poco más pequeño que este edificio y tiene un peso de 10.000 toneladas. Hay 300 artículos publicados, pero en la física la idea base es siempre muy elemental. Los resultados del L3 se pueden resumir de esta manera. En el universo solamente hay 3 tipos de electrones. El electrón pasa por el electrón E, el electrón Mi y el electrón Tau. Hay solamente 6 tipos de quarks. Pero la cosa más curiosa para mí es que los electrones y los quarks no tienen tamaño. El radio de los electrones sería menor que esta cifra. El radio del quarks es también menor que esta cifra. Es menor, no igual. Entonces, si pensamos en ello, podemos utilizar la electricidad o el tiempo, pero nadie ha podido llegar a medir el tamaño de un electrón. Siempre son menores de lo que se puede medir. Ahora estamos dentro del átomo, hay un núcleo, y dentro del núcleo hay partículas, y dentro de la partícula hay quarks. Y el átomo circundante es el electrón. Ahora pensamos que el electrón y el quark son los elementos más pequeños de la naturaleza.
¿Qué sucederá dentro de 100 años? Pues quizás algo totalmente diferente. Entonces, el mundo está hecho de partículas parecidas a un punto. Hasta ahora se han encontrado 6, y los leptones, el electrón, el muón, el tau y sus socios sin carga, que se llaman neutrinos. Entonces, las cuestiones experimentales son: ¿cuántos quarks existen? ¿Por qué solamente 6? ¿Cuál es su tamaño? ¿Los quarks pueden ser divididos en partículas más pequeñas? Estas son preguntas intuitivas. Un físico radical puede decirte que estas son preguntas que no tienen ningún valor. Y ahora las preguntas experimentales. ¿Cuántos tipos de electrones hay? ¿Qué tamaño tienen los electrones? ¿Por qué jamás se ha podido descubrir el tamaño de los electrones? ¿Los electrones pueden dividirse en pequeñas partículas? Este es el acelerador más grande del mundo. El grupo de Bernardo Adeba ha realizado un trabajo muy importante en este acelerador. Este acelerador produce partículas de 7 TeV. James Cronin ha estado aquí antes y tiene un experimento en Argentina en una zona de 3.000 kilómetros cuadrados con 1.600 detectores. Entonces, lo que hace es utilizar un rayo cósmico que pasa por 100 kilómetros de aire y se producen muchas partículas. Utilizando el detector se mide la energía de esta partícula y se puede detectar la partícula primaria, y que tendría 100 millones de TeV. Entonces, no importa, esto quiere decir que no importa lo grande que sea el acelerador que construyas, no puedes competir con el espacio. Entonces, la ciencia fundamental en la Estación Espacial Internacional se puede visualizar de una manera muy sencilla, de la siguiente manera. En el cosmos hay dos tipos de partículas: partículas neutras, rayos gamma y neutrinos, que son medidas por satélites y telescopios sobre Tierra, y se han descubierto muchas cosas para comprender el cosmos y aspectos fundamentales de los rayos gamma. Pero aparte del componente neutro, hay componentes con carga: positrones, electrones, protones, antiprotones, etc. En la Tierra vivimos bajo 60 millas de aire, 100 kilómetros de aire, que es equivalente a 30 pies de agua. Y para estudiar estas partículas con carga tenemos que irnos al espacio. Porque para poder medir la carga necesitamos un imán. Así se puede apreciar la importancia de este experimento. Esto se ha estudiado ya desde hace 50 años y esta es la primera vez que se va a hacer un estudio muy detallado de esta parte. Esta es una colaboración internacional muy importante en la que participan 16 países, 60 institutos y 600 físicos. En España tenemos CIEMAT bajo el liderazgo de Manuel Albalá en las Islas Canarias, y luego tenemos Portugal, Italia, Suiza, Rumanía, Alemania, Finlandia, Dinamarca, Holanda, los Estados Unidos, México, Rusia, Corea, China y Taiwán. Por la importancia de este experimento, el Congreso de los Estados Unidos debatió este tema en la Cámara y en el Senado estadounidense y aprobó esta sección 611 HR 6063 y se estableció añadir un vuelo para poder entregar el espectrómetro magnético alfa y otra equipación científica y carga útil en la Estación Espacial Internacional. Entonces, esto
corresponde a la participación del Congreso de los Estados Unidos, que apoya el experimento. Como se aprobó de manera unánime, en octubre de 2008 el presidente Bush firmó este documento. Entonces, si observamos el experimento, el experimento parece complicado, pero en la física la idea fundamental siempre es muy sencilla. Las partículas se definen por su masa, su carga y su energía. Este detector, por lo tanto, mide los electrones y positrones. Este detector mide la masa, la carga y la energía. Son detectores de silicio, de la masa, de la carga y de la energía. Rich, masa, carga y energía. En CIEMAT, masa, carga y energía. Y este detector mide la energía del electrón y del positrón. Y, por lo tanto, masa, carga y energía se miden muchas veces. Un imán mide también la carga. Entonces, el detector tiene unas dimensiones de 5 metros por 4 metros por 3 metros y un peso de 7,5 toneladas. Entonces hay diversas capas de silicio, luego 6 capas dentro y luego una 9ª capa en la parte inferior. Dentro del imán hay algo que se llama betocontadores. Y estos son los radiadores que irradian calor y tienen 650 procesadores para 300 canales. Por la complejidad del detector y por la precisión, por su precisión, a veces se le llama el hipotelescopio para las partículas con carga. Entonces, ¿cómo se distinguen estas partículas? Entonces pasan por este detector y un protón, el helio, el positrón, sigue este curso, tiene la misma carga que el electrón, pero opuesta. Es como si vas a un hospital y te hacen una radiografía y sabes cómo te encuentras, pero en esta ocasión se hace de una manera muy rápida. Pero nadie ha puesto un imán en el espacio. Es algo muy complicado. Siempre tendría que indicar al norte y el otro punto tendría que indicar hacia el sur. Entonces, si se pone un imán dentro del transbordador especial hay que tener cuidado porque se podría perder el control. Entonces hay que desarrollar una tecnología especializada para que este imán no rote en el espacio. Entonces, en junio de 1998 pusimos por primera vez un imán en el transbordador espacial y el diseño de este imán es muy similar al diseño del imán final. Un imán permanente fue realizado por la Academia China de Tecnología de Vehículos de Lanzamiento, que también produce misiles en China. Este material magnético es muy bueno, el 95% de él viene de Mongolia, que en estos momentos todavía forma parte de China. Y por eso hemos ido a China a solicitar que construyan este imán permanente. Resultados inesperados de este primer vuelo, de este primer experimento. Un hecho muy curioso, si observamos la distribución de la energía, de la latitud magnética, pero es el ecuador y esto es cerca del polo norte. Si observamos la distribución, la mayor parte de helio tiene una masa de 3,6, es decir, 2 protones, 2 neutrones. Helio 4.
Cerca del ecuador, sin embargo, hay muy poca energía y la masa es de 2,6, es decir, 2 protones, un neutrón, isótopo. Pero la Tierra tiene 5.000 millones de años, entonces helio 4 y 3 deberían haberse combinado, pero no es así. Están separados en el espacio. Es un efecto muy curioso. Y esto se fue observado por primera vez por Javier Verdugo de CIEMAT. Es muy difícil de comprender por qué los isótopos están separados. Entonces, el AMS pronto estará en la Estación Espacial Internacional y va a explorar ciencia avanzada a lo largo de su vida. El primer detector es llamado el detector de radiación de transición. Y tenemos partículas relativistas como el electrón o el positrón, porque la masa es tan pequeña que muy pronto alcanza la velocidad de la luz. Se pasa por un radiador en estos rayos gamma. Entonces, si tenemos un tubo lleno de She y de CO2, se absorben los rayos gamma. Entonces, un positrón y un electrón mantendrán la señal y el positrón será menor porque la masa es más pesada, entonces no desarrollará una señal. Para trabajar en el espacio hemos construido 9.000 tubos y luego, para garantizar que son correctos, los tubos tienen una longitud de 2 metros y los hemos puesto por la noche en un hospital, en un TAC, en una máquina de TAC, como si fueran un paciente, y los hemos centrado a 100 micrones. Entonces, 5.000 de ellos fueron seleccionados de entre 9.000. El segundo detector también fue hecho en Alemania y se le llama BETO. Los rayos cósmicos en el espacio van en todas las direcciones. Entonces, necesitamos uno que vaya de arriba a abajo y necesitamos un control muy eficiente en la zona, porque un rayo cósmico aleatorio sería rechazado. La eficiencia es de 0,99999. Hay otro detector realizado en Italia que mide el tiempo de vuelo de aquí a aquí. Entonces, se sabe si la partícula ha pasado por el detector y mide a 160 picosegundos. Un detector principal es el llamado Silicon Tracker, el rastreador de silicio, realizado en Italia, Suiza y Alemania. Tiene 200.000 canales que se alinean con 3 micrones de resolución, es de 10 micrones y un total de 9 planos. Este es un esfuerzo muy, muy importante, el poder haber realizado esto. Otro detector principal es el Ring Imaging Cherenkov, RICH, que se ha realizado en CIEMAT bajo el liderazgo de Manuel Aguilar y con la participación de los franceses y los italianos, pero el trabajo principal ha sido realizado en CIEMAT. Y se ha utilizado un radiador de partículas que emite un cono de luz. El ángulo de la luz es la velocidad máxima y la intensidad de la luz es una medida de carga nuclear. Para que el detector sea muy sensible, hay más de 10.000 fotosensores en el detector y esto muestra el helio, el litio, el carbono pasando por el detector y vemos aquí las diferencias en la intensidad. El haz se vuelve más grueso. Entonces, para poner este detector en un acelerador, pues inmediatamente se puede identificar todos los núcleos.
En la parte inferior del detector hay una medición tridimensional de precisión de las direcciones y energías de los rayos de luz y de los electrones. El electrón es una masa de luz y atraviesa una capa de plomo y se convierte en otras partículas. Entonces tenemos fibra óptica y aquí se ve la imagen que tendría este aspecto. Este detector está hecho de 10.000 fibras con un diámetro de 1 milímetro que están distribuidas de manera uniforme dentro de 1.200 libras de plomo. La electrónica es algo complicada. Hay 650 microprocesadores y 300.000 canales. Esta electrónica es muy rápida, enormemente rápida. Pero con el MIT y con los españoles hemos utilizado un imán superconductivo. El AMS tiene un campo central de 8.400 Gauss y lleva 2.500 litros de helium a una temperatura de menos 271.377 grados y la duración es de 3 años. Cuando el detector esté terminado, vamos a poner el detector dentro de unas pruebas, de un haz de pruebas en febrero del año 2010. Y después de ello, movimos el detector a la Agencia Espacial Europea, a un tanque para reducir la temperatura, como en el espacio, y para hacer un vacío, para simular las condiciones que se pueden encontrar en el espacio. A partir de ahí, sí, mantenemos las paredes del depósito a menos 90 grados, reducimos la temperatura del helio hasta este punto y luego se estabiliza, la temperatura cambia, se convierte en 0,0001 kH. A partir de ahí se puede calcular el input de calor. Y se puede concluir a partir de esta medida que se tiene una vida media de aproximadamente 3 años en el espacio. En el acuerdo original entre el Departamento de Energía de los Estados Unidos y la NASA, se dijo que el AMS se operaría como una carga útil unida externamente a la Estación Espacial Internacional durante un periodo de 3 años nominal. Después de ello, la NASA retiraría el AMS de la Estación Espacial Internacional y lo transferiría a un transbordador espacial. Y entonces hemos diseñado el experimento durante 3 años y se produciría durante 3 años. Pero en el 11 de marzo hubo un anuncio de los líderes de la Estación Espacial Internacional para mantener las operaciones más allá del año 2015, hasta al menos el año 2020, y el partenariado que está trabajando actualmente debe certificar los elementos en órbita hasta el año 2028. Entonces tenemos un problema. Hemos diseñado el experimento para 3 años y ahora la estación espacial va a durar 20 años. Entonces, el imán superconductor era ideal para un experimento de 3 años en la estación espacial, tal y como se planificó originalmente el AMS. Pero la vida de la Estación Espacial Internacional ha sido prolongada hasta el 2028. Entonces, el programa transbordador se terminará y esto elimina cualquier posibilidad de devolver y recargar el AMS. Un imán superconductivo ya no es la opción ideal. Lo que es más importante, hemos tenido que sustituirlo por un
imán permanente. Esta opción de imán permanente tendría 18 años para recabar datos y proporcionaría una sensibilidad mucho mayor para buscar nuevos fenómenos. Hay una pequeña dificultad en todo esto, sin embargo. Esto ya es para abril de este año, entonces hay muy poco tiempo para poder cambiar el imán superconductor y transformarlo en un imán permanente. Pero bueno, tenemos un grupo de ingenieros muy bueno, incluyendo los de CIEMAT, y hemos podido utilizar rápidamente el imán original y transformarlo en un imán permanente y en un detector a largo plazo. El imán superconector tiene un campo muy fuerte, entonces se ponen las 8 capas dentro. Un imán permanente es mucho más débil. Para tener la misma resolución tiene que haber más planos de curvatura. Entonces desplazamos un plano hacia arriba y hemos construido un nuevo plano para mantener la misma resolución. Para hacer este nuevo plano, trabajamos con Euromec, que son los fabricantes de este coche. No sé si han oído hablar de él antes. Los nuevos costaban unos 2 millones por copia y podían alcanzar los 239 kilómetros los 235 kilómetros a la hora. Y tuve una conversación con el propietario y le pregunté ¿por qué esto cuesta 2 millones de dólares? Y la respuesta es: bueno, si tienes tanto dinero, pues mucha gente a lo mejor no lo compraría. Pero la empresa estaba muy fascinada por este experimento y, de hecho, dejaron de trabajar en algunos proyectos para acabar con este trabajo. Y este es un experimento muy importante. Entonces, el director de la NASA para las operaciones espaciales, el señor Gerstenmaier, vino especialmente de Washington y pasó un día examinando todo el proceso de instalación, porque nadie pensaba que íbamos a poderlo cambiar todo en 2 meses. Y bueno, hemos terminado antes de la fecha. Y para garantizar que todo estaba bien, fuimos al acelerador de nuevo en agosto. Este es el espectrómetro del CERN con un imán permanente. Con el imán permanente hemos medido la resolución a 10 micrones, la velocidad y la velocidad de la luz. Aquí tenemos la precisión. Hemos medido la energía hasta un 2% y tenemos un rechazo de protones sobre 100 y esta es nuestra medición de agosto y esto es lo mismo para las mediciones del imán superconductor en febrero. Aquí tenemos las resoluciones, la velocidad y la resolución del electrón del 2 al 3%, rechazo del protón en torno a 100. Entonces hemos podido cambiarlo de una manera exitosa. En cuanto a la resolución, esta es la resolución en el imán permanente y aquí en el superconductor. La diferencia es de menos del 10%. Y esta es nuestra medición, que muestra que el detector se comporta exactamente tal y como esperamos que lo haga. El detector es bastante grande, ya no se carga a un punto 747 y fuimos a ver al científico principal de las Fuerzas Aéreas y dijo, sí, este es un experimento muy importante y vamos a transportarlo para ustedes.
Este es el avión más grande de la fuerza estadounidense y se llama C5. Y aterrizó el 25 de agosto en Ginebra. Y bueno, en el aeropuerto de Ginebra se realizó una rueda de prensa. Este es mi amigo distinguido, gente de Italia, de Suiza, de los Estados Unidos. Y este es el científico jefe de las fuerzas aéreas. El avión es realmente enorme. Y luego, después de un vuelo de 10 horas, aterrizó en la pista de aterrizaje del Centro Espacial Kennedy. Una vez allí, hay un edificio en donde se ensambla el transbordador espacial y hay un edificio para el procesado. Y entonces tuvimos que transportarlo de aquí a este punto que se puede ver en la diapositiva. Esto fue el 26 de agosto, aterrizó en la pista de aterrizaje del transbordador y Manuel Aguilar y yo mismo decidimos no volar en este avión, sobre todo porque no dan comida rápida. Pero bueno, mi mujer decidió que prefería este avión. Y bueno, llegamos al Centro Espacial Kennedy inmediatamente. Hicimos las pruebas. Estas pruebas son importantes para garantizar que cuando vayamos a la estación espacial, esto se ajuste a la estación espacial. Del 1 al 8 de febrero lo pasamos a un tubo, una especie de cisterna, y luego lo rotamos 90 grados y lo transportamos a la plataforma de lanzamiento. Y luego se desplazó gradualmente hacia arriba y luego hay que insertarlo dentro del transbordador espacial. Los 6 astronautas que han sido seleccionados, este y este son militares, y estos dos son personas corrientes, son físicos comunes y han pasado por una formación muy intensiva de un año. Cuando el transbordador deje la Tierra, pues estos dos elementos se desprenderán y luego 800 toneladas de oxígeno líquido y de hidrógeno se producirán después de 8 minutos. Este depósito se caerá al Océano Índico y luego esto se irá al espacio. Este experimento, por lo tanto, estará en la Estación Espacial durante 20 años. Pueden verlo por la noche, porque junto a la Luna esta será la estrella más brillante. Entonces el análisis de datos se realizará en Madrid, en Bolonia, en Annecy, en Aquisgrán y en Taipei. Ahora permítanme describirles la ciencia detrás del AMS. Permítanme compartir con ustedes los descubrimientos fundamentales de los rayos cósmicos con carga. Los rayos cósmicos fueron descubiertos por Victor Hess en 1912 con un detector que tenía aproximadamente el tamaño de este vaso. El positrón fue descubierto en 1932, los piones fueron descubiertos en 1947.
Todos estos trabajos recibieron el premio Nobel. Se descubrió el muón, el kaón y las principales partículas atómicas fueron descubiertas. Luego, en 1956, se construyó un acelerador y la gente empezó a trabajar con los aceleradores. Pero como cada vez son más costosos, la estación espacial es una alternativa para estudiar la física fundamental. Podemos buscar, por ejemplo, el origen de la materia oscura. Sabemos que el 90% de la materia en el universo no es observable, porque no se puede ver. Por eso se le llama materia oscura. Una galaxia vista por un telescopio sería así. Pero si consideramos el otro 90%, una galaxia sería así. El candidato líder para la materia oscura es lo que se llama una partícula llamada neutralino SUSY. No se puede ver el neutralino y por lo tanto no se puede detectar directamente. Pero una colisión de neutralino producirá un exceso en positrones. Entonces, aquí vemos el ratio positrón-electrón frente a la energía, y esta curva roja es lo que se esperaría en una colisión cósmica. La medición de nuestro primer vuelo y de otros experimentos muestra una desviación clara frente a lo que se podría esperar. Entonces, sabes que algo inesperado y poco común ha sucedido, porque las mediciones muestran una desviación frente a las expectativas. La cuestión es, ¿qué es esto? ¿Qué es este comportamiento anormal? Si tenemos un neutralino con una masa de 200 GeV en la agencia espacial durante 3 años, la curva tendría este aspecto. Y así comprenderías finalmente cuál es el 90% de la materia del universo. Durante 18 años, por supuesto, pues las mediciones serían mucho mejores y se podrían ver incluso las estructuras internas. Entonces, este es un experimento muy importante. Sabemos que algo inusual ha sucedido, que va mucho más allá de nuestras expectativas, pero no sabemos qué es. En 3 años sabremos cuál es el origen del otro 90% del universo, y en 18 años conoceremos las estructuras internas. Otro objetivo experimental es buscar un universo hecho de antimateria. La existencia de la antimateria fue propuesta por Paul Dirac, que recibió el premio Nobel en 1933. Él percibió la ecuación de la relatividad y la teoría cuántica debería aparecer así. Entonces habría que ir a m al cuadrado y menos m por menos m. Entonces Dirac preguntó, ¿qué es menos m? Y esto llevó a la teoría de la antimateria, por lo tanto. Entonces, es bastante fácil el que un físico obtenga el premio Nobel si observamos esto. Si van a la abadía de Westminster, en Londres, donde está enterrada la familia real, hay una serie de científicos allí enterrados como Newton, y Dirac, por ejemplo, es uno de ellos. Entonces, para el descubrir esto realmente requirió una imaginación fantástica. La antimateria fue descubierta por Carl Anderson en una cámara. Aquí vemos la carga positiva del electrón. Entonces, esto indica que la antimateria realmente existe.
Hice un pequeño trabajo al principio de mi carrera y esto apareció en The New York Times. Los físicos producen partículas de antimateria en forma compleja y este es el descubrimiento del antideuterón, que está compuesto de antiprotón y antineutrón. Un deuterón es estos dos elementos combinados, pero la pregunta es si es una antimateria complicada y la respuesta de hecho es sí. Entonces, en el universo tenemos helio, carbono, diferentes núcleos. Hay un antiuniverso hecho de helio, y de antihelio y de anticarbono. La antimateria cósmica no puede detectarse en la Tierra porque la materia y la antimateria aniquilarían la una a la otra en la atmósfera. La materia y la antimateria tienen cargas eléctricas opuestas, por lo tanto se necesita un detector magnético para medir la carga de la antimateria. Entonces el argumento es muy sencillo. El universo empezó con el Big Bang. Antes del Big Bang había vacío. Nada existe en el vacío. Después del Big Bang debe haber cantidades iguales de materia y antimateria. Entonces el AMS en la Estación Espacial durante 20 años buscará la existencia de la antimateria hasta el límite del universo observable. Sabemos que no hay antimateria en nuestra galaxia. Si existiese, veríamos rayos X todo el tiempo, porque la materia y la antimateria se aniquilarían. Entonces sabemos que en nuestra galaxia no hay antimateria. Y esto ha llevado a una gran cantidad de estudios para preguntarse por qué no hay antimateria. Pero el universo tiene 100 millones de galaxias. El objetivo de este experimento es examinar todas las galaxias hasta el límite del universo para ver si la antimateria existe o no. Y entonces este es un aspecto fundamental. ¿Por qué el Congreso de los Estados Unidos hizo el esfuerzo de apoyar este experimento más bien? El coste es 10 veces el coste del LHC. El LHC tiene 4 experimentos importantes. En la estación espacial solamente hay un AMS. El cosmos es el laboratorio definitivo. Los rayos cósmicos pueden observarse a energías mayores que cualquier acelerador. Los problemas de la antimateria en el universo y el origen de la materia oscura investigan las fundaciones, o las bases más bien, de la física moderna. Pero el objetivo más emocionante del AMS es sondear lo desconocido, buscar fenómenos que existen en la naturaleza y que todavía no hemos imaginado. Tampoco hemos tenido las herramientas para descubrirlos. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Permítanme compartir con ustedes la historia de los descubrimientos en la física nuclear en los últimos 60 años. Inicialmente, CERN tenía un acelerador de protones en los años 60. El objetivo original y la opinión de los expertos era estudiar la fuerza nuclear en aquel momento. Lo que se descubrió fueron corrientes neutras que llevaron al descubrimiento de Z y W. En los Estados Unidos, con un acelerador idéntico, también se buscaba estudiar la fuerza nuclear. Lo que se descubrieron fueron 2 tipos de neutrinos, la división de la simetría inversa del tiempo y una nueva forma de materia.
En el FNAL, en este laboratorio nacional, en los años 70, el objetivo original y la opinión de los expertos era el estudio de la física de neutrinos. Lo que se descubrió fue el quinto y el sexto tipo de quark. En cuanto al colisionador de positrones-electrones, el objetivo era estudiar las propiedades de la electricidad cuántica. Lo que se descubrió fue que había quarks dentro de los protones, la cuarta familia de quarks y el tercer tipo de los electrones. Entonces, los electrones dentro del núcleo. En Hamburgo, en el colisionador de positrones-electrones, el objetivo original era observar o buscar el sexto tipo de quark, tal y como mencionó Bernardo, y lo que se descubrió fueron los gluones. En una cueva subterránea amplia en Japón, el objetivo original era observar el tiempo de vida del protón, y lo que se descubrió fue que los neutrinos tienen masa. En el telescopio Hubble, el objetivo original era hacer una prospección galáctica, y lo que se descubrió fue la curvatura del universo y también la existencia de la energía oscura. Entonces he estado perdiendo el tiempo mencionando la búsqueda de la materia oscura, de la antimateria y los strangelets. Pero lo que vamos a descubrir no lo sabemos, porque la opinión de los expertos se basa en el conocimiento existente. Descubrir es romper este conocimiento, entonces es algo muy difícil predecir lo que se va a ver. Entonces, explorar un nuevo territorio con un instrumento de precisión es la clave para el descubrimiento. Gracias. Yes, of course. Bueno, you can use that for to hear questions. Oh, it's better. Okay. Bueno, pois unha excelente charla, realmente foi moi ilustrativa. Espero que a audiencia detectase a dificultade que implicou este experimento e a locura que foi para o equipo do profesor Tim e para o programa Conciencia fixar unha data para que ele viñese, o sea, supoño que vos ides dando cuenta. E bueno, abrimos un turno de preguntas. Si se empezan a levantar mans. Nate. Well, he's going to ask in English. Hi, my name is Nate. Hola, me llamo Nate, soy de los Estados Unidos. Creo que su trabajo es muy interesante, pero tengo una pregunta. Disculpe, no puedo escuchar bien al ponente, tendría que acercar más el micrófono. ¿Qué características han visto en el experimento? Disculpe, pero tienen que hablar un poco más alto. ¿Qué visiones tenía cuando era un estudiante joven, antes de ir a la universidad para estudiar física? ¿Qué expectativas tenía en el estudio de la física? ¿Cómo veía el futuro? ¿Cuáles eran sus ideas en el estudio de la física? Cuando era joven, me interesaban muchas cosas, excepto la escuela. Intentaba ir a la escuela y a la universidad en China. Y mi madre era la presidenta de la universidad. Entonces nadie me iba a castigar por no ir a clase, entonces no iba. Ellos estaban interesados en la escuela. Y
luego, por culpa del comunismo, pasamos de China a Taiwán. Yo tenía 11 años y por primera vez me di cuenta de que quizás es importante ir a la escuela. Entonces fui a la escuela inicialmente cuando tenía 11 años. A la edad de 20 años fui a la Universidad de Michigan. Allí fue donde nací. Y en aquella época había muy pocos estudiantes extranjeros en los Estados Unidos. No tenía ni idea de lo que quería hacer. Alguien me dijo, si estudias ingeniería, pues puedes obtener un buen trabajo. Entonces me matriculé como ingeniero mecánico. Pero después de un semestre tuve una reunión con mi consejero y mi consejero vio mis notas y empezó a disentir. Y me dijo, no vas a ser ingeniero. Porque en aquella época no había ordenadores. Entonces, bueno, la ingeniería en sí era muy importante. Entonces, había diferentes vistas, vista lateral, vista trasera, principal, y bueno, yo no podía hacer ello. Y mi consejero me dijo, mira, esto no es para ti. Bueno, parece que te va bien en las matemáticas y en la física. Entonces, ¿por qué no dejas la universidad en sí, la licenciatura, y entras directamente en la escuela de posgrado para estudiar física? Y bueno, así me convertí en físico, porque no era lo suficientemente bueno para ser ingeniero. Entonces no tenía ninguna visión en absoluto. Y lo que me influyó fue el hecho de que mis padres eran profesores universitarios, entonces con frecuencia los oía hablar de Faraday, de Newton, de Einstein, de lo que habían hecho estas personas, y entonces quizás esta sea mi influencia, no lo sé. El hecho era que no era lo suficientemente bueno para ser ingeniero. Entonces no tenía ninguna visión en absoluto. ¿Ya su pregunta? Sí, básicamente parece que su talento natural estaba en la matemática y en la física, es lo que me parece, porque su trabajo requiere un tipo especial de mente para poder llegar al punto al que usted ha llegado, que es algo que es maravilloso. Si quiere ser físico experimental, tiene que recordar. En las ciencias naturales hay solamente el número 1, no hay el número 2. Nadie recuerda a la segunda persona que ha descubierto la relatividad. Entonces es un campo muy competitivo. Y si quieres entrar en él, tienes que pensar, esto es lo más importante que quiero hacer. El resto es secundario. Muchas gracias por su conferencia tan buena. Y en cuanto al descubrimiento del JPSI, usted ha hablado de la competencia, y sé que había una competencia en aquel momento sobre el descubrimiento, pero cuando vio por primera vez una señal extraña, por decirlo así, ¿cómo se sintió? Y se dio cuenta de que lo que tenía delante era algo muy importante, o tan importante como para obtener un premio Nobel, por ejemplo. Y cómo experimentó la competencia con el grupo de Richter. Bueno, cuando vi la señal por primera vez, creo que fue en octubre de 1974,
I did not know of the competition. no sabía que tenía competencia. For the light-positron ¿Por qué? collision, Para la colisión you really electrón-positrón, need to know exactly realmente where it is. tienes que saber exactamente dónde So I está. thought it was not possible. Entonces pensaba que no era posible. We spent some time to look. Pasamos cierto Why there's tiempo only one? Are there any others? observando por qué hay solamente uno y no But the otros. it's not high enough Pero to see the others. la energía no es lo suficientemente elevada para ver los otros. ¿Esto responde a su pregunta? Yes. El coste del experimento MS-02, el coste del experimento MS-02, que dijo usted, 100.000 millones de dólares, estimo que es 10 veces más que el coste de los 4 experimentos del HC, que son 10.000 millones de dólares. Creo que esa es la proporción. Usted me lo aclarará, por favor. Por otra cuestión, en otro sentido, ¿por qué las críticas que se hicieron a este experimento MS, el coste del experimento y de la estación espacial, más bien, más que el experimento, obedece a celos, digamos, clásicos, o realmente tiene un fundamento no solamente económico, sino científico también? Porque en el LHC, con 14 electronvoltios, se van a obtener resultados, millones y millones de resultados que va a llevar años procesar a través de la red correspondiente. Y el experimento MS es un experimento, no digo puntual, pero muy concreto, mientras que en el LHC pienso que es mucho más compleja el conjunto de experimentos. Gracias. I'm not sure. No estoy seguro de haber comprendido todo. Incomplete. Si mi respuesta es incompleta, por favor, ayúdeme. The cost El coste del experimento, by NASA's accounting según las cuentas de la NASA, es aproximadamente de 2.000 millones de dólares. La estación espacial es de 100.000 millones de dólares. I said 100 billion. Creo que he dicho 100.000 millones. Me refiero al coste total de la estación espacial. And the cost Y el coste 2 billion de 2.000 millones way of NASA counting money. es el dinero de la NASA, se cuenta el sueldo del personal, el espacio de oficinas, pero según el modo de contabilizar europeo sería mucho, mucho menos. No sé cómo responder a esa pregunta sobre el AMS y el LHC, y un físico líder de CERN dice que el AMS puede cubrir los ratings, y esto no es accesible en el LHC porque la energía del LHC es mucho menor que el cosmos. Entonces hay diferencias totales que ahora se pueden comparar conjuntamente. No estoy familiarizado con la crítica sobre el coste del AMS, pero tengo una explicación de por qué cuesta tanto. Quizás la gestión es incompetente. Have I answered everything? ¿A todo? Unha pregunta ali arriba. Yes. Quería preguntarle si considera factible o barato realizar algún tipo de experimento, por sencillo que sea, sobre física nuclear en casa. I didn't understand the question. Usted hace experimentos sobre física nuclear que resultan bastante interesantes por el alcance que tienen. A mí me gustaría saber si a nivel doméstico o
académico en la facultad se puede realizar algún experimento sobre física nuclear, pero mucho más barato y menos trascendental, claro está, si resultaría factible. I can answer this question. Déjeme responder primero. No sé, no conozco una manera barata de realizar este experimento en el espacio. Pero, por supuesto, si alguien tiene una buena idea de cómo hacer física nuclear en un laboratorio, pues también sería posible hacer descubrimientos fundamentales. Pero en este experimento no sé cómo hacerlo de otra manera. Hay que recordar una cosa. En el espacio no puedes cometer ningún error. Cualquier error será el último. Porque si cometes un error, todo el experimento se viene abajo. Entonces, por eso, gente como Manuel Aguilar y yo mismo, todo el tiempo estamos intentando garantizar que el detector sea muy preciso y muy fiable. Ti pensa que o que fan os físicos para indagar sobre a natureza da materia é o que ti faz cando queres ver de que está feita unha pedra. Cando queres ver de que está feita unha pedra, o que faz é lanzala contra unha parede e escachala. Canta máis enerxía lle des a ese impulse, un cachos máis pequena o vas romper. Bueno, pues basicamente, ainda que non é unha idea exactamente fidedigna, tens que pensar que canto máis fino queres penetrar na percura da natureza da materia, máis enerxía tens que meter nesa colisión, máis enerxía tens que poñer en xogo. Entonces, dar máis enerxía implica meter máis cartos para empuxar o que queres romper. Non sei se me estou explicando. Entonces, é difícil. Eu, por lo menos, non son físico nuclear, pero eu, polo que eu vexo, non é algo accesible a nivel doméstico. Salvo que tiñas un brazo moi forte. Outras preguntas? Pregunta ali, outras? Boas noites a todos. Eu non son físico, son médico, pero sempre me apasionou a física, non? A pregunta quizás non está en relación directa co experimento, que é interesantísimo e maravilloso, pero desde o xeito práctico, como se podría explicar, profesor, que esas cantidades inxentes de dineiro invertidas en proxectos, estudios ou en materia e antimateria, cando a realidade social é unha pregunta que quizás a mellor se escandaliza un pouco a resposta, pero no mundo, na vida cotidiana, hai cantidad de necesidades que podrían solucionarse cos milleiros de cartos e cartos investidos en esas investigacións. Entón, cal é a realidade práctica e importancia da mesma para o curso ordinario da vida da xente e do noso propio planeta? Esta es una pregunta muy importante. Hace 100 años, la investigación fundamental que llevó al descubrimiento de los rayos X y los electrones, en aquel momento nadie pensó que los rayos X o los electrones tuvieran ninguna relevancia. Hoy en día los hospitales no podrían pasar sin las radiografías o sin las tomografías de positrones. En los años 30 del siglo XX, la así llamada ciencia inútil o de frontera, la física atómica, la física nuclear, ahora lleva la telecomunicación a los teléfonos móviles, y en los años 40 el trabajo fundamental en la ciencia de frontera era la física nuclear. Ahora se utiliza para la energía. En los años 30 la gente estudiaba la ciencia, pero
Antes se pensaba que no era útil, pero ahora esta ciencia se utiliza para muchas utilidades. Entonces, desde el descubrimiento hasta la aplicación, hay un periodo de tiempo que podría ser de 30 a 40 años. Una vez que lo utilizas, mejoras la vida de todos. Imaginemos que no hubiese radiografías ni electrones en los hospitales. Quizás ahora esto sería complicado. Entonces, cuando miramos los costes, hay que compararlos con los beneficios. Y, además, el coste puede parecer elevado, pero en comparación a los costes en defensa, realmente son muy, muy pequeños. Entonces, espero que esto haya respondido a algunas de sus preocupaciones. Pasa o micrófono, eu quero comentarlle a vostede que no século XIX un físico inglés presentou nunha prestixiosa institución británica un inventiño que consistía en usar un imán para crear enerxía eléctrica. E preguntaronlle para que sirve iso. Quen vai a querer un aparato así? Menuda perda de tempo. E el dixo, non sei para que sirve, pero a mellor alguén no futuro pode usalo. Entonces, toda a enerxía eléctrica que nós consumimos e usamos procede desa invención que ese home tuvo que aguantar, pois, con broma, as preguntas de que para que servía iso, non sabe? Un ejemplo clásico. Bueno, mi pregunta es, si usted cree que un experimento en un medio nuevo como es el espacio puede generar una contradicción con los experimentos anteriores que se han hecho en la Tierra. Un experimento en el espacio no puede realizarse en la Tierra porque vivimos bajo 100 kilómetros de campos atómicos y esto sería como a 10 metros del agua. Entonces, todos los fenómenos estarían distorsionados. Entonces, no se puede medir esto sobre la Tierra. Esa será a última. Bueno, eu vou facer outra antes, despois, pero... Ali arriba. Vale, outra. Vamos a ver, no soy físico y quizás a lo mejor esta pregunta sobra, no lo sé. Quisiera preguntar si en la galaxia nuestra no hay antimateria. Yo pregunto si alguno de los restos de antimateria que se pueden observar con el AMS, si pueden ser observarse hay partículas o restos, quizás en este momento algunos de ellos también observables en el LHC. No sé, es una duda que tengo. Si ambos experimentos pueden coordinarse y a lo mejor entre los dos obtener resultados en algún caso iguales, en otros distintos, no lo sé. No lo sé. No lo sé. Creo que mi respuesta es garantizar que el experimento se lleve a cabo de la manera correcta para estar seguros de que lo que observamos es correcto. Imaginemos este experimento. Es tan difícil que ha llevado 15 años construirlo con un coste enorme y el Congreso de los Estados Unidos ha tenido que aprobar una ley especial para hacerlo. Entonces, no creo que en los próximos 30 o 40 años la gente sea lo suficientemente loca como para repetir este experimento. Entonces, si cometes un error, ciertamente la dirección de la ciencia estará equivocada durante mucho tiempo. Entonces esto me preocupa en gran medida. Y por eso siempre estamos comprobando para asegurarnos de que el instrumento sea correcto. Creo que hay una señora. La última pregunta. Buenas tardes. En primer lugar quería decir que la ignorancia es muy atrevida y por ello me quiero disculpar porque
tal vez me pase algún principio físico o matemático por alto. La materia oscura, como usted dijo antes, se llama así porque no se puede observar, pero su existencia está demostrado. De hecho, si mi memoria no me falla, el Sol orbita en torno a un punto, es decir, el centro del sistema solar no estaría en el interior del Sol. Por otro lado, usted también dijo que el radio del electrón siempre es menor al que se pueda medir. Entonces quería preguntarle si podría ser, en suma a lo anterior, que estuviese en otra dimensión la materia oscura y que interactuase con esta dimensión porque tanto la antimateria como la materia estuviesen formadas, y lo pongo como hipótesis, por partículas puntuales, es decir, adimensionales, puesto que por un punto pasan infinitos planos, siendo así que aunque no lo podamos ver, afecta a nuestro universo. Gracias. No estoy cualificado para comentar eso, no lo sé. No estoy cualificado para comentarlo. Hay una física muy buena en Harvard que se llama Lisa Bendo y cree que la materia oscura podría deberse a una dimensión extra. Si esto es verdadero, el AMS podría verlo. This is the last question. Tengo una pregunta para usted. Durante su carrera ha conocido a muchos científicos brillantes, muchos físicos brillantes. ¿Cuál le ha impresionado más? ¿Puede decirnos el nombre de uno o dos? Sí. Richard Feynman ha tenido una gran influencia en mí. Richard Feynman ve las cosas complicadas de una manera muy sencilla, ve soluciones muy claras. Richard Feynman sería la persona que mencionaría. También Paul Dirac, pero era mayor que yo. Tiene una mente muy inteligente, pero con frecuencia tiene una lengua bastante mala. Y cuando lo conocí, siempre estaba impresionado por la visión tan clara que tenía. Creo que estos dos serían los principales. Solamente quería hacer una pregunta según su comentario sobre Lisa Randall y sobre su modelo. ¿Cuál sería la señal que le permite saber que la materia oscura viene de dimensiones extra? Estas son teorías que dicen que hay una dimensión aparte del espacio y el tiempo. Si esto existe, sería responsable de una partícula de 5.000 millones de electrones. Esta partícula, cuando colisiona con otra partícula, o produce positrones de exceso, una gran cantidad de energía, y este tipo de partícula ya no puede verse en el AMS. Y por eso está trabajando con nosotros sobre este tema. Bueno, pois isto foi ao final unha charla moi interesante, estaredes de acordo comigo. Preguntas tamén moi interesantes. E simplemente quero rematar... non funciona? Para atrás. Tampouco? Da igual. Quero recordaros que a semana que ven temos o acto
de entrega do Premio Fonseca a Sir David Attenborough, eu quería agradecerlle de corazón ao profesor Tim a súa visita ao programa Conciencia Santiago de Compostela. Debe saber que aquí sempre terá a súa casa. Moitas grazas.